Shalom, shalom, bienvenidos. Este comentario surgió hace unas semanas en un video que trataba acerca de la Torá para el pueblo judío, los gentiles, etcétera. Si puedo, pongo el link para ese video. Vamos a leerlo todo el comentario y luego, a su vez, hacer un comentario al respecto. Seba Botello dice: tengo entendido una cosa, que la Torá, con H al final, no va a funcionar en el recipiente que no es adecuado para ella y solo puede ser decodificado por el receptor que fue asignado de recibirlo. En este caso, todas estas normas, instrucciones, se las entregó al pueblo de Israel, los descifradores y administradores de esa información. Este manual, que fue entregado en el monte Sinaí para que se entienda. Una carita, no entiendo qué es. Dios llenó un disco duro en el monte Sinaí, llamó a Moshe y Moshe subió a la nube, digamos, el lugar donde se recibió la información, y Dios llenó ese disco duro. Primero lo fabricó, lo preparó, lo llenó con esa información llamada Torá, lo cifró, lo selló, para que solo entiendan y funcione en los que Él escogió, para que comprendan las instrucciones, la programación. Por eso hay gente que no comprende esa programación, porque no buscan aprender de los que descifran esa información, lo que Dios programó para que se entienda esa instrucción en el monte Sinaí. Vaya a ver si así se entiende la idea. Creo que habría que hacer una pausa en el video y leer nuevamente el comentario tranquilamente para tratar de descifrar lo que Seba Botello nos quiere decir. Me animo a hacer un pequeño resumen, que es: la Torá, según lo ve Seba Botello, es un texto, un mensaje cifrado por Dios, y que solamente puede ser decodificado por aquellos que tienen la clave para la decodificación. Él no lo pone textualmente, pero son los judíos los que poseen esa clave para ese descifrado. Sencillamente es eso. Y habría mucho para explicar acá, pero vamos por el principio. Uno puede agarrar la Torá, los 5 libros de Moshe, en hebreo, aprender hebreo bíblico, leerlo, siendo judío, no importa, leerlo, y se entiende perfectamente. Puede haber 5 o 6 palabras que ni siquiera los más expertos saben y precisan buscar referencias en idiomas antiguos que pueden aportar alguna idea, o buscar comentarios que nos digan cómo puede haber sido entendida esa palabra en el pasado, en el pueblo judío, etc. Pero por lo general, uno, si sabe hebreo bíblico, se pone a leer la Torá y no precisa mucha ciencia para entender lo que dice. Así que no hay nada de código cifrado, ni mensajes ocultos, ni selló información. Es un texto que, como bien dicen los sabios, está escrito en el idioma de los hombres, seres humanos, para que los hombres, seres humanos, lo lean y lo comprendan. Los seres humanos a quien fue destinado, que no es algo mágico ni místico, sino al pueblo judío de hace miles de años atrás, que hablaban un idioma diferente y vivían en una cultura diferente a la que nosotros conocemos actualmente. Los judíos no iban con sombreros y trajes negros y barbas disfrazados de un Papá Noel polaco del siglo XVII. Los judíos iban vestidos como gente de Canaán del siglo X, antes de la era común, siglo XII, siglo XIII. Era gente que vivía en su contexto cultural, con su idioma, con sus prácticas, con sus conocimientos. Por tanto, la Torá fue escrita en el idioma que esa gente entendía y no tiene ninguna cosa muy extraña ni complicada. Por tanto, no hay que buscar cifrados, sellados y códigos mágicos. No es lo que es la Torá. La Torá es un libro de instrucción. O también, Torá puede ser entendida, hasta en español suena la palabra parecida, como algo que nos sirve para hacer un tour. Torah Tour, en hebreo, tiene mucho que ver también. Letayer es pasear, explorar, hacer un tour. Letayer se escribe con las mismas letras que Torah, y que nos da la idea de que es un tour que nos lleva a conocer el mundo desde la visión espiritual. Okay. Así que, desde ese punto de vista, no hay nada complejo, ni discos duros sellados, ni firmados, ni codificados. Hay simplemente que saber el idioma. Cuando se traduce, para que lo entendamos más fácil, se pierde mucho, porque toda traducción es una invención en definitiva, porque hay que modificar el texto, el contexto, las ideas, para que el que lo lea lo entienda. Muchas veces cuando se hace una traducción en lo posible literal, como hay algunas Biblias cristianas que lo tienen,
es incomprensible, porque se está hablando un idioma antiguo, con palabras en español, póngale, o en inglés, en el idioma que haya sido traducido, con una forma de armar las frases antigua, y así lo traducen. O como cuando hacen películas o series que ponen versos bíblicos para que los personajes digan, en vez de hacer que hablen en español normal, entonces dicen, os digo, hermanos, y cosas por el estilo, en un idioma que ni siquiera la gente habla, porque no somos de España para hablar de esa manera, y no hacen películas en España, por ejemplo, traducción española, pero aparte con formas de hablar que no se usan más, que son propias de hace miles de años. Ok. Así que desde ese punto de vista, la Torah no precisa un recipiente especial, ni nada mágico, ni descifradores, ni administradores de información. Evidentemente que va a haber gente que me va a decir, pero ¿cómo puede ser si sabemos que la Torah tiene Pardés, que tiene 4 niveles de comprensión? Ok, es verdad, los 4 niveles de comprensión, y ninguna precisa ningún código secreto, bíblico, mágico, inscripto en el espíritu del ser humano, o vaya a saber dónde, sino que significa diferentes maneras de estudiar el texto y también diferentes maestros que uno tiene para enseñarle y para que uno pueda aprender. Entonces, por ejemplo, aquellos que usan Pshat leen y entienden perfectamente lo literal, en la medida que se puede entender, y no buscan más que eso. Si dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim veit haaretz, dice Bereshit, bueno, se puede traducir como en el comienzo, no es exacto, pero bueno, se puede traducir así. En el comienzo creó Elohim los cielos y la tierra. No hay nada más que entender. Después tenemos los otros 3 niveles tradicionales dentro de la costumbre, cultura judía, que son, dijimos, Pardés, el próximo es Remes, luego el Drash o Darush, y luego el Sod, que muchos identifican con la Kabbalah, que son diferentes formas de ver el mismo texto sin cambiar el texto en sí mismo, sino lo que se aprende en él. Es como si en una fórmula matemática, los que andan en la vida viendo la matemática de forma simple, ven esa fórmula y dicen, una fórmula matemática. Los otros que conocen un poco más, no es mi caso, me metí mal en un ejemplo que no podría darlo porque no sé mucho de matemática, entonces ven ahí que eso es parte de logaritmos, póngales, no sé, no tengo idea. Otro ve que eso es parte de un sistema de no sé cuánto, y el cuarto ve que eso significa algo teórico que no tengo idea. Pero los que sepan matemática podrán dar mejor el ejemplo. Como dije, me metí mal en el ejemplo. O sea, no se precisa nada especial, sino simplemente una visión de qué estamos buscando en eso que estamos estudiando, los maestros que nos enseñen y aprender a hacerlo. No es algo mágico de ninguna manera. Así que no precisamos toda esta idea que con mucho amor e interés Seba Botello nos la dio. Por otra parte, si nos queremos poner místicos e ir más allá de lo evidente, podemos decir que, de acuerdo a la tradición judía, hay 2 identidades espirituales en los humanos. Una es la judía, que es la más moderna, y otra es la noágica, que es la de la humanidad completa. Cuando decimos más moderna, no significa que Dios la inventó después, sino que surgió, después ya existía, pero surgió, se evidenció después. 2 identidades que son paralelas, son igualmente valiosas, son igualmente espirituales, llevan igualmente al mismo lugar luego de la muerte, sirven para llenar nuestra alma en este mundo, en este cuerpo, de similar manera, solamente que una es para el 99,8% de la humanidad, que es el noajismo, 99,8% de la humanidad. Imagínense lo que deja para el resto, que es el 0,2%, que son los judíos. 14, 15 millones de personas en el mundo de 7.000, 8.000 millones de personas. Esto es el pueblo judío en esto de la humanidad. A esa pequeña, ínfima parte de la humanidad, Dios decidió que tengan una espiritualidad diferente, no porque sean mejores, no porque se merezcan gobernar a los demás, no porque tengan privilegios sobre los demás, sino que alguien tiene que dedicarse a hacer ese estudio en específico. Así como hay gente que supongo hace estudios específicos de un órgano del cuerpo y se dedican a eso toda la vida, a estudiarlo y analizarlo y a trabajar en eso. Y supongo que hay gente que en edificaciones trabajan en un punto determinado de la estructura para saber qué materiales usar, cómo combinarlos, etc. Supongo que hay especialistas en eso. Dios decidió que hubiera unos especialistas en materias espirituales, que son los judíos. Y dentro de los judíos hubo diferentes tipos de especialidades. No es lo mismo lo que hace un Cohen, que lo que hace un Leví, que lo que hace un Israel, sencillamente. Son diferentes especialidades que se precisan para que el mundo funcione de una manera determinada. No todos tienen que ser esos especialistas, ni todos conocer eso.
La espiritualidad judía funciona a través de mandamientos que eso sí son para los judíos, son 613, de acuerdo a la cuenta, el conteo tradicional, 613, algunos cuentas más, otros menos, pero el tradicional son 613. En cambio, para los gentiles, para el 99,8% de la humanidad de todas las épocas, Dios, de todas las épocas después de que hubo pueblo judío, ¿no? Dios dio, y me corrijo nuevamente para que los cuando salten, pueblo de Israel, ¿ok? Lo que es hoy en día conocido como pueblo judío, hice un video hace poco sobre eso. Si me acuerdo, les pongo el link. Vuelvo a decir, Dios dijo, las naciones del mundo, la humanidad, 7 mandamientos, esa es su Torá, esa es su instrucción espiritual, eso es como ustedes tienen que vivir en el mundo, contemplar el mundo. No precisan leer las historias que están en la Torá, no precisan estudiarlas, no precisan conocerlas en la Torá judía. ¿Por qué? Porque no sirven para nada para que puedan desarrollar su propia identidad. Su identidad es previa a la aparición en este mundo del judaísmo. Esas historias que están en la Torá no les ayudan en mucho. Por ahí justamente la para allá de esta semana, que es Bereshit, la del inicio, les puede dar alguna idea. La segunda, la de Noah, también, porque hablan de los inicios de la humanidad. Pero el resto, si lo leen, lo pueden entender. Si lo quieren interpretar a más a profundidad, ya seguramente empiezan a hacer cualquier disparate. Por eso lo mejor es no se dediquen a ello, o pidan a maestros judíos que les enseñen correctamente cómo es que hay que entender el texto hasta en su literalidad. Ejemplo disparate. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, saltan los que entienden cualquier disparate y dicen, eso quiere decir que todos tenemos que ser judíos, porque Abraham, las benditas naciones, entonces hay que ser judío como Abraham era judío. Entonces nosotros, porque aleluya hermano, y el olivo y el injerto, y como dijo Pablo, entonces Tesalonicenses 14 y Romanos 2, aleluya. Y empiezan a hacer cualquier malabar extraño, estrambótico, que lleva cualquier pensamiento que no tiene nada que ver con la Torá, ni nada que ver con el camino santo, puro y sagrado del noajismo, ni tampoco con el judaísmo. Entonces, cuando uno, no sé por qué, quisiera profundizar en Torá, siempre precisa un maestro que le enseñe, sea la persona judía o no judía. Pero la Torá está dada al pueblo judío para el pueblo judío, al pueblo de Israel para el pueblo de Israel, y los gentiles no son pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona judía? Tener a su maestro judío que le enseñe. Y la persona gentil decir, yo para qué quiero estudiar Torah, no preciso con conocer mis mandamientos y saber que esto es lo de Dios, estoy feliz. Puedo recibir enseñanza de los judíos acerca de valores, espiritualidad, cuentitos de la Biblia, bienvenidos sean. Se puede compartir eso porque es parte del trabajo de ser especialistas en la Torah, pero no es necesario que el gentil se dedique a estudiar Torah. Y no es porque tenga una programación extraña y no comprenda las instrucciones o porque fue fabricado de una manera diferente, sino que su espiritualidad no precisa los 613 mandamientos, precisa solamente 7. Es como si a estos auriculares Bluetooth que se enchufan a 5 voltios, creo, los enchufara a 220 o 110 para cargarlos. ¿Qué le va a pasar a estos auriculares si los cargo a ese voltaje? Se rompen, se queman, a no ser que tengan una protección especial. No porque sea una espiritualidad diferente, sino porque no necesitan los 110 o 220, precisan 5 voltios, 2 amperios o algo parecido. Lo mismo con la espiritualidad noágica, no precisan los 613 mandamientos, no los lleva a un mejor lugar en el paraíso ni a este mundo, y se ponen a confundir lo que es su propia espiritualidad. Así que la Torah fue dada al pueblo judío, al pueblo de Israel, que hoy en día es el pueblo judío, para que lo estudie, para que lo analice, para que viva de acuerdo a sus 613 mandamientos. Los gentiles tienen sus 7 mandamientos y que sean felices con ellos. Un gentil puede agarrar la Torá, aprender hebreo bíblico y entenderla, puede, ningún problema. Puede llegar a comprender disparates, seguramente. ¿Por qué? Porque no es su cultura, su folclore, sus tradiciones, igual que puede pasar con cualquier cosa que se interpreta mal, mucho más con un texto que tiene 33 siglos, que fue hecho en una cultura diferente, para una cultura diferente, en un idioma diferente a lo que la persona vive y entiende, que aparte fue contaminada con un montón de supersticiones, religiones, creencias que nada tienen que ver con la Torah. A diferencia de los judíos, que se supone que mantenemos nuestra virtud intacta en lo que se supone las creencias religiosas, y que no nos mezclamos con religiones, sino que mantenemos el camino tradicional de la Torah con sus mandamientos, y que si hacemos adecuaciones son para vivir la Torah
la manera que se vive actualmente, sin perder la hoja de ruta que ya existe, sin mezclarlas con creencias que vienen de afuera y no tienen nada que ver con la Torá. Así que espero haber explicado y dicho muy bonita lo que quiso contarnos Eva Botello. Puede ser que haya gente que lo vea de esa manera, gente que vive en un mundo místico que no comprende que no hay estos misterios que están así puestos, que es muy lindo verlo de esta manera, pero que no precisa de esa magia para ser comprendida en la Torah. De mi parte les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones, y nos seguiremos viendo si Dios quiere.